El caso de espionaje destapado en Renault ya está en los tribunales. La compañía, sin embargo, no señala a nadie en la demanda en la que pide que se investigue el presunto robo de ideas y proyectos relacionados con su nuevo coche eléctrico, aunque está claro que sospecha de los 3 ejecutivos a los que ha apartado de su puesto y que, según la prensa francesa, cobraron dinero procedente de China en varias cuentas de Suiza y Liechtenstein. Bueno, este es solo el último caso de espionaje industrial, una práctica que es casi tan vieja como la humanidad. Para hablar de este asunto hemos invitado hoy a Vicente Fernández, un detective especializado en estas lides. Señor Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este caso de Renault es de los de manual o no? Bueno, es un caso más en espionaje industrial. Hace ya años que las grandes empresas vienen sufriendo el espionaje industrial y, en concreto, quizás ha saltado la voz de alarma porque en algunas ocasiones Francia se había sentado en el banquillo de los acusados como creadores del espionaje industrial. Aquí en España tuvimos, quizá el caso más famoso es el de Super López, ¿no? Sí. Aquello fue quizá el primer caso en el que España realmente tuvo conciencia de espionaje industrial, aunque tampoco afectaba a España. ¿Os lo recuerda un poco? Sí, fue un ingeniero de la General Motors que trabajaba en Opel, que parece ser que no estaba muy de acuerdo con una serie de decisiones que había tomado la directiva y querían trasladarle a una fábrica de Polonia. Decidió marcharse de la compañía a Volkswagen y cuando los directivos de Opel descubrieron que se había llevado bastante documentación consigo, más de la cuenta, fue cuando saltó la voz de alarma. El señor López llegó a estar en el banquillo. ¿Qué tipo de penas tienen en España este tipo de delitos? ¿A qué se puede enfrentar un ejecutivo que se expone a esto? El Código Penal refleja penas de 4 a 5 años privativas de libertad en asuntos de delitos relacionados con el mercado, siempre y cuando se pueda demostrar que la persona ha obtenido esa información de manera ilícita y la ha usado de manera negligente para hacer daño a la compañía. Normalmente pensamos que estos tipo de casos se dan sobre todo y se dan de hecho en grandes industrias del automóvil, en las farmacéuticas, en las tecnológicas, pero también en la pequeña empresa. ¿Usted ha encontrado casos? ¿Se da mucho? ¿Le contratan mucho las pequeñas empresas para evitar estas cosas? El espionaje industrial realmente está más ramificado de lo que la gente piensa. De hecho, en España hay un problema de concienciación porque nadie piensa que va a ser objeto de un acto como es el espionaje industrial. Pero cualquier empresa que maneje información de riesgo o que tenga cierta ventaja hacia los competidores puede ser objeto del espionaje industrial. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una empresa para, me va a decir usted, contratar unos servicios como los míos, pero una pequeña empresa que no se lo pueda permitir, qué mandamientos tendría que seguir para protegerse de este tipo de espionaje? Existen varias medidas que yo recomendaría para que aquellos empresarios que tengan ciertas sospechas las lleven a cabo. Podríamos enumerarlas, comenzando primero por concienciar a los empleados de la empresa que pueden sufrir un ataque de esta índole. Podríamos también suprimir todos lo que son sistemas de almacenamiento móviles respecto a tarjetas de memoria USB. Es muy importante controlar todos los accesos que poseen los empleados a la información de manera que esté jerarquizado, es decir, que solamente las personas que requieran una información exacta para su trabajo no van a acceder a la información de otros empleados, ¿no? Es muy importante también mantener una política de mesas limpias, es decir, que cuando un empleado abandone su puesto de trabajo no deje ningún tipo de POSIT ni ningún papel que tenga información sobre las claves de acceso o información de la empresa. Es muy importante también destruir toda aquella documentación que no sea necesaria mediante un sistema que haga que ese documento no sea legible, así como mantener una seguridad en la red de datos. Esto es lo que debe hacer cualquier empresa que sin necesidad de contratar algún servicio más. Pero pongamos una empresa que ya tiene más celo con su seguridad. Por ejemplo, me imagino que Renault habría tomado algunas de esas precauciones, pero ya hay aparatos, hay servicios que pueden evitar que este espionaje llegue a producirse. Creo que nos ha traído uno, que es bastante sencillo. Parece un walkie-talkie. Bueno, ¿Para qué sirve? Es un inhibidor de frecuencias, forma parte de la seguridad preventiva. Se utiliza normalmente para blindar reuniones de directivos que consideran que la información que va a ser tratada en esa sala no quieren que pueda ser escuchada mediante sistemas inalámbricos. Se instala un sistema similar a este
que lo que hace es que corrompe todas las frecuencias que existen en la sala de tal manera que si hay un sistema de escucha inalámbrico no funciona. O sea que si ponemos eso en una sala de reuniones, estamos seguros de que solamente los que están en la sala de reuniones están escuchando esto. Sería una de las medidas. Aparte también habría que instalar sistemas de frecuencia rosa o frecuencia blanca para evitar grabadoras de bolsillo, pero bueno, es una gran medida muy efectiva. ¿Cuál es el caso más raro con el que se ha encontrado usted? Bueno, raro o peculiares son todos. Sí que es cierto que cualquier caso es diferente, es extraño, pero un dato importante es que en el 90% de los casos de espionaje industrial son los propios empleados de la empresa que, bien por una motivación lucrativa o por un sentimiento de insatisfacción, deciden sacar información de la empresa a la competencia. Pero algún caso que le haya llamado especialmente la atención, ¿o no nos lo puede decir? ¿Incurre usted también en espionaje? Nosotros estamos sometidos, sí que es cierto, a no revelar ningún tipo de secreto, pero bueno, sin dar nombres ni ningún dato. Un caso muy reciente, precisamente la persona de confianza, lo que podríamos decir la mano derecha del directivo y presidente de la empresa, era la propia persona que le había traicionado. Y cuando a ustedes les llaman, ¿se infiltran ustedes como trabajadores en la empresa o eso ya es muy de película? ¿Cómo hacen la investigación? Bueno, sí que es cierto que la realidad supera la ficción en todos los casos. Normalmente, lejos de las películas, hay, digamos, dos grandes bloques de personas trabajando. Es decir, en lo que son las personas operativas, personas licenciadas y habilitadas con experiencia y especializados en el sector del espionaje industrial, y luego lo que es el equipo técnico, que obviamente pues dispone de una serie de medidas electrónicas avanzadas que van a garantizar que las pruebas y la información obtenida va a servir, obviamente, pues, finalmente para un proceso judicial. Francia ha mirado directamente, en el caso Renault, a China. No es la primera vez. Estados Unidos, Alemania, también han señalado alguna vez que China está espiando a sus empresas. ¿Ahora mismo es el mayor riesgo o es un poco de mito también lo que haya con China? Bueno, desde mi punto de vista, China se ha ganado esa publicidad, ¿no? No es la primera vez que tenemos un asunto de espionaje industrial que apunta a China. Recientemente, en el 2009, precisamente Ford también sospechaba y llegó a acusar a China de un espionaje industrial. En el 2007, Kia Motors también. En el 2005 teníamos a Valeo. Esto puede ser motivado a que China es una potencia emergente y procura utilizar una estrategia de espionaje para avanzar por encima de la competencia más de lo normal, ¿no? Es decir, llegar a estar en la cumbre de la tecnología antes que nadie. Vicente Fernández, detective y director del Grupo SAI, gracias por estar en La Economía y por acercarnos un poco a este asunto que de verdad parece tan de película, pero que es la pura realidad. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, empezábamos hablando de la reunión que